Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Santiago Díaz Cortés comenzó su trayectoria como guionista muchos años atrás y ha participado en A las 11 en casa, Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo y también en otras series como Fuerza de Paz, que se va a emitir en breve en Televisión Española, y Escándalo, que se comenzará a emitir después del verano en Mediaset. Su trayectoria como escritor es más reciente, se remonta a 2018 cuando publicó Talión con la editorial Planeta, le seguiría El buen padre, la novela juvenil Taurus, Salvar la Tierra, y acaba de publicar Las otras niñas. Bienvenido, Santiago, a un día de libros. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo. Oye, te ha dado mucho de sí el tiempo, ¿eh? Sí, hay que aprovecharlo. Yo creo que además los que nos dedicamos a escribir, que tenemos tantas cosas y tantas historias que contar, al final cuando van saliendo las cosas y por fortuna, pues en los últimos años van saliendo, pues hay que aprovecharlo y ponerse, y cada momento que se tenga, pues hay que ponerse delante del ordenador a intentar sacar esas historias que llevamos dentro. ¿En qué año empezaste a trabajar como guionista? Pues debía tener yo era profesor de educación física, tú fíjate qué vueltas da la vida. Madre mía. Sí, y en aquellos veranos, claro, tú imagínate, pues con 22, 23 años, yo antes no había escrito nada, no sé, no me dio por ahí en aquel momento, sí que me gustaba leer, sí que me gustaba ver series y ver películas, pero en aquellos veranos, pues con veintitantos años, que eran tan largos que el curso acababa en julio y no empezaba hasta septiembre, y sin un duro, que no tenías otra cosa que hacer, no podías ir de vacaciones, pues me dio por escribir una película, un guión, sin tener la más remota idea. Bueno, pues como un juego, como una prueba y tal. Y fíjate las cosas de la vida, que cuando terminó el verano en septiembre envié a varias productoras ese guión, y en enero de ese año pues ya estaba trabajando en una productora en una serie, porque les gustó, me compraron los derechos, nunca se hizo aquella peli, pero me compraron los derechos y me ofrecieron formar parte de una serie. Yo me fui corriendo a comprarme libros de guión porque no tenía ni idea de cómo era eso, estaba asustado. Y bueno, y así empecé. Y esto pues eso, debía tener 22 años o 23, o sea, hace 27 prácticamente. Madre mía. Oye, ya ha cambiado mucho la forma de trabajar de un guionista desde aquellos años hasta ahora con las nuevas plataformas que han irrumpido con tanta fuerza. Bueno, sí, yo siempre digo de broma que en aquel entonces con que supieras escribir tu nombre ya te contrataban, ¿no? Como guionista, ¿no? Que tampoco era así. Pero ahora la gente está mucho más preparada, hay chavales, chicos y chicas que están estudiando desde el principio estructuras y cosas que, bueno, pues que vienen muy preparados, entonces sí que ha cambiado. Lo que pasa es que al final es siempre lo mismo, es contar una historia de manera diferente a todos los demás y bueno, y con talento y trabajo y experiencia. Yo creo que la experiencia también en esta profesión, como supongo que en todas, te aporta muchas cosas porque todo lo que a todos los retos que nos enfrentamos en un momento dado, si tienes 30 años de experiencia como yo, pues al final te lo has encontrado más veces, ¿no? Y entonces no te pilla de nuevas y siempre puedes tirar de cosas que has hecho o de cómo has resuelto algunos otros problemas que tuviste en aquella serie. Y bueno, y entonces, yo creo que todas esas cosas juntas, pero sí que han cambiado las cosas, la manera de escribir. Imagino que ves todas las series que guionizas. Estás ahí apuntando, tomando notas. Sí, sí, sí que veo. A ver, veo series que guionizo, que no guionizo, que se estrenan en otras cadenas, en plataformas. Me gustan mucho las series. Lo que pasa es que últimamente yo soy más, tú fíjate, pero yo creo que son etapas de la vida, ¿no? Que ahora lo que más me atrae, lo que más cuando tengo un ratito me pongo es con el true crime, con los documentales Ah, y es lo que más me atrae ahora mismo, más incluso que las series. Pero vamos, que sí que procuro estar un poquito al día de todo lo que se va emitiendo. y el trabajo como guionista, a diferencia de tu faceta como escritor de literatura, ¿es menos solitario? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja un guionista?
Pues a ver, hay muchas maneras de trabajar, depende de la serie en la que tú trabajes. Yo en los últimos años, aparte de estas que has nombrado antes, como Fuerza de Paz, El Escándalo, o estas que son para plataformas y son series de temporadas de 8 capítulos, que sí que, bueno, somos equipos pequeños, en concreto de 3 personas en estas dos que hemos nombrado, y bueno, nos reunimos durante algunas semanas, hablamos de lo que tenemos que hacer y después cada uno se va a su casa con su guión, hace la escaleta, se presenta a la coordinadora, en este caso es Aurora Guerra, volvemos a quedar, discutimos entre los tres y ya te vuelves a ir con esa escaleta ya cerrada a tu casa y la dialogas, la transformas en guión, ¿no? Entonces es un proceso que sí que tienes una serie de reuniones con tus compañeros, pero el producto final de ese capítulo, por ejemplo, en esta del escándalo, pues yo he escrito los capítulos 3 y 7, creo recordar, ¿no? Entonces, pues esos 2 capítulos sí son míos íntegramente, con las aportaciones de mis compañeros, ¿no? Pero sí son míos. Y en una tira diaria, que es lo que yo he hecho en los últimos años, sí que formas parte de un equipo mucho más grande, pues de 10, 11 personas, ¿no? Que Tira diaria, perdona, Santiago, ¿qué sería una tira diaria? una tiradera es una serie que se emite todos los días entre semana, de lunes a viernes, pues como puede ser Amares para siempre o El secreto de Puente Viejo o cualquier telenovela, ¿no? Que hay, que es un género que es denostado muchas veces, ¿no? Que parece un género menor y no lo es y tiene un trabajo pues casi diría que más completo que cualquier otra serie, ¿no? Porque imaginaos que Puente Viejo, por ejemplo, que es la última que yo hice, pues fueron 2.700 capítulos, creo recordar, y hay Wow. que tener narices para contar No, y y para mantener a memoria, la gente memoria. y memoria, efectivamente, ¿no? Pero para mantener a la gente, y se mantuvo, ¿no? Durante Sí. 9 años en emisión, pues tienes que contar cosas nuevas y tienes que hacer un ejercicio pues muy, muy, muy intenso pues de imaginación y de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, pues ese es un equipo, suele ser un equipo más grande y ahí sí que se dividen los guionistas en diferentes funciones. Ahí hay los que hacen las Biblias, o sea, los que imaginan lo que va a pasar durante esa temporada. Después están los que hacen las escaletas, o sea, que cogiendo esa idea de la Biblia lo transforman en bloques semanales. Y después están los dialoguistas que en su casa transforman cada uno de esos bloques que se dividen en 5 en un guión que es el que se emitirá cada día de la semana de lunes a viernes, ¿no? Entonces, bueno, son trabajos mucho más específicos y ahí sí que es un trabajo mucho más en equipo que la novela, que sí que es verdad que tiene muchas ventajas para mí, pero también desventajas, que es que estás muy solo y hay veces que no sabes con quién consultar una duda que tengas o no hay nadie que esté tan metido como tú en esa historia que te pueda ayudar. Ujú. Los equipos, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esa Biblia, ¿no? Que es como donde están los personajes, los escenarios, a donde se recurre, ¿no? Yo me imagino un guionista de Los Simpson que se haya incorporado hace, yo qué sé, tendrá que recurrir a ese material, ¿no? Para poder continuar. Es como, Claro, cuando tú entras en una serie nueva, mira, a mí me pasó, por ejemplo, el verano pasado, yo hice aproximadamente 10 o 12 capítulos de Mercado Central, que era una tira ujú, diaria que estaba en emisión en televisión española también, y bueno, era la última temporada y me llamaron, pues bueno, en ese momento estaba libre y entré, pero evidentemente pues yo, pues no me acuerdo en qué capítulo fue, pero ya en el capítulo 1000, no lo sé si era el 1000 o el 500, ahora mismo no lo ujú, recuerdo, pero ya muy avanzada la historia, entonces sí que tuve que hacer un ejercicio previo de ver los primeros capítulos, leerme todas las Biblias, saber la evolución que tenían todos los personajes para que cuando yo me incorpore conozca bien lo que les ha pasado y la trayectoria que tenían y el bagaje que llevan todos, ¿no? Entonces es complicado. Lo más fácil es entrar en un proyecto desde el principio, pero cuando te tienes que incorporar sí que, y tú fíjate, y lo que tú has dicho de los Simpson, que debe tener ya o 20 y tantos años de emisión, ya ves. es imposible que alguien que no conozca la serie, aunque sea como espectador, pueda entrar ahí, ¿no? Pero sí que es un ejercicio, eso tienes que leerte las Biblias, lo que ha pasado, la evolución de los personajes y sobre todo que en series tan longevas no te puedes repetir, ¿no? Tienes que saber lo Claro. que ha pasado para no contar lo mismo que contaron hace 5 o 6 años ya. Sí, sí, y vamos, a mí me parece, yo a veces lo pienso, digo, madre mía, la gente que contraten así como te ha pasado a ti, qué barbaridad de trabajo previo antes de escribir una sola línea, ¿no? Claro, bueno, en esto de Mercado Central además tuve suerte, ¿no? Porque tuve un truco que en la web de Televisión Española hacían resúmenes de 5 minutos aproximadamente de cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, sí que pude ahí, o no, eran 5 de cada
de cada bloque, o sea, de cada semana, ¿no? Y a lo mejor llevaba en emisión pues un par de años y ahí sí que pues un fin de semana intensivo, ¿no? De levantarte por la mañana y ponerte a ver, sí que te da tiempo a ver prácticamente toda la serie, aparte de lo que tienes que leer, pero no siempre tienes esos resúmenes, ¿no? Disponibles. Sí, sí, sí. Oye, a mí lo que me llama la atención es lo que han cambiado los formatos de las series, porque me acuerdo, ¿no? De nuestra época, cuando en los años 90, en los 2000, te sentabas, y no hace tanto tampoco, te sentabas delante de la pantalla y sabías que ibas a ver series españolas, si eran españolas, que iban a ser largas, que iban a durar unos 70 minutos aproximadamente, que iba a haber un personaje que era viejo, un personaje que era muy joven, un personaje adolescente, un determinado lenguaje, ¿no? Adaptado para todos los públicos. Y ahora todo eso ha cambiado, ¿no? Con las plataformas. Claro, es que ha cambiado la manera de ver televisión, ¿no? Eso que tú dices es verdad, ¿no? Cada vez que hacías una serie en abierto, pues tenías que intentar llegar al máximo número de espectadores posible, ¿no? Tu target era súper amplio, por eso había que meter lo que se decía siempre, médico de familia, ¿no? Que estaba Chechu, el niño, el abuelo, tal, entonces porque tenías que intentar abarcar muchos más espectadores. Ahora las series no se emiten prácticamente en abierto, cada vez son menos, sino en las plataformas y va cada una de esas series dirigida a un público determinado. Entonces ya esos malabarismos que había que hacer con los personajes, pues ya no son tanto, ¿no? Y te puedes centrar más en la historia que quieres contar. Pero aparte, eh, entonces se veían las series semanales, o sea, tú veías tu serie, sabías que eran los miércoles, y entonces pues te sentabas a las 10 a ver tu serie con tus cortes publicitarios, y cuando terminaba a las 12 pues te ibas a la cama, ¿no? Y hasta la semana siguiente, hasta el miércoles siguiente, no tenías el siguiente capítulo, ¿no? Pero ahora es distinto, ahora si te apetece puedes ver 4 o 5 o toda la temporada de un tirón porque está disponible, porque lo ves a la carta todo, ¿no? Y eso también ha hecho que la manera de escribir sea distinta y la manera de contar las historias sea distinta, porque antes tú en un capítulo piloto de una serie, por ejemplo, en el capítulo piloto es el capítulo 1, ¿no? Tenías que echar toda la carne en el asador, porque tenías que contar de qué iba la serie, tenías que presentar el conflicto, los personajes y embaucar, por así decirlo, no es embaucar, ¿no? Pero enganchar a la gente para que el miércoles siguiente estuviese ahí deseando ver lo que pasaba, lo siguiente, ¿no? Y ahora que ya tienen la posibilidad de ver 3 capítulos seguidos, ya no tienes que echarlo todo en ese primer capítulo, puedes dosificar un poquito la información que das y no es extraño que cuando ves una serie en una plataforma, el detonante prácticamente no te lo dan hasta el capítulo 4 o 5, ¿no? O sea, al principio, ¿cuántas veces nos ha pasado que dices, jolín, no he entendido muy bien de qué va esto? Pero después todo encaja, ¿no? Cuando te lo dan. Eso era impensable antes, porque si la gente no entendía el primer capítulo, ya el segundo no lo veía, porque una semana después te puedes imaginar, ya ni te acuerdas. Entonces, bueno, sí que ha cambiado la manera de escribir las cosas, la manera de exponer todas esas tramas. Y llega el año 2018, bueno, empezarías antes obviamente y decides escribir tu primera novela. ¿Qué pasó para que te animaras a cambiar de registro? Pues mira, yo tengo un hermano que se llama Jorge, que lo conoceréis mucho también, sí, que Bueno, también di está. quién es Jorge. Bueno, a lo mejor por Jorge no saben quién es, pero lo van a saber Jorge rápido. Díaz, que es un tercio de Carmen Mola, por ejemplo, pero él, antes de ser Carmen Mola, con Agustín Martínez y con Antonio Mercero, él ya era Jorge Díaz y tenía ya publicadas 4 novelas, creo recordar, Ujú, ¿no? ujú. Y Los también números es importantes. guionista. Y también es guionista, efectivamente, ¿no? Que tenemos los dos esa ventaja, ¿no? Que no estamos solos, tan solos en el mundo, ¿no? Que nos podemos consultar nuestras dudas, nuestras cosas, nos podemos mandar nuestros trabajos y, bueno, nos intentamos aconsejar y eso es importante, ¿no? Pero Jorge, que ya había escrito en aquel entonces, pues 4 novelas, como te decía, creo, pues me dijo un día, oye, ¿cuándo te vas a lanzar a escribir una novela? Y lo cierto es que yo no me veía capacitado, ¿no? Porque sí que, bueno, impone mucho, ¿no? Tener que encontrar un tema, una trama de la que hablar durante 300 y pico páginas, que sostenga el interés y qué tal. Pero, bueno, pues yo no me veía capacitado, pero me quedó el gusanillo, ¿no? De ese de tengo que escribir una novela. Yo sabía, tenía claro que de hacerlo iba a escribir un thriller, una novela negra, porque como lector es lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, y entonces pues pasó el tiempo y cierto día, pues casi por casualidad, encontré el tema
del que iba a ir mi primera novela, ¿no? Que era de una persona que era talión, que se tomaba la justicia por su mano, una chica, ¿no? Y fue viendo en televisión a unos padres que, por desgracia, pues habían asesinado a su hija y pedían al mirando a cámara, lo único que pedían era justicia para su hija. Y yo pensé, recuerdo que en aquel momento pensé, si yo estuviera en su lugar, no pediría justicia, sino que pediría venganza. No hay que estar, hay que ser muy templado para pedir eso. Y entonces, bueno, ahí empecé a pensar, oye, pues yo voy a crear un personaje que lejos de pedir justicia lo que quiera es venganza, ¿no? Y que dé la venganza esa, aunque sea desde el punto de la ficción, que muchos pedimos en esos momentos, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a desarrollar, empecé a pensar, entre medias hice varias series, pero esa semillita fue creciendo, empecé a pensar en personajes hasta que decidí lanzarme. Y bueno, y esa primera, yo recuerdo que las primeras 100 páginas se las mandé a Jorge y su contestación fue, oye, cómo mola esto, está muy bien y además que lo difícil es que es una historia que realmente puede aguantar esas 300 o 400 páginas que necesita una novela, o sea que no es una historia que en un momento dado se va a agotar, sino que la puede llevar hasta el final, ¿no? Y bueno, la llevé hasta el final, la envié a Planeta, bueno, yo dije, pues a ver si voy a lo grande, ya si me dicen que no, pues bueno, pues ya iré más abajo, ¿no? Y fíjate que 6 meses después de aquello, pues me llamaron, me dijeron que les había gustado mucho y que querían publicarme, ¿no? Y fíjate, pues la sorpresa, la alegría, ¿no? Que es la típica llamada que todos soñamos, ¿no? En algún momento, que te llama la editorial y te dice, oye, me he leído tu manuscrito, nos ha encantado, te vamos a publicar, ¿no? Que pasa, yo creo que muy poquitas veces, ¿no? Y a mí me pasó, y bueno, y así empecé y descubrí mi verdadera vocación casi a los 47, 48 años que debía tener ya, pues mi verdadera vocación, que yo de mayor pues quiero ser escritor, ¿no? Y eso es en lo que estoy. O sea, que te atrae más el mundo de la literatura que el mundo de los guiones. Me atrae más, sí, pero no reniego de los guiones, ni muchísimo Ujú. menos. Es un formato que me gusta y lo Te disfruto de digo verdad. una cosa, yo creo que se debe vivir mejor de los guiones que de la literatura, aunque en tu caso también es un poco especial porque has tenido mucho éxito, tanto con ese como con los libros que vinieron después. Sí, a ver, no me quejo, yo no me quejo, no puedo todavía dedicarme en exclusiva a la literatura, pero estoy en buen camino, Mm. pero bueno, que independientemente de que pudiese o no, a mí los guiones y el escribir y el formato de los guiones me gusta, ¿no? Es otra manera de contar las historias, mucho más directa y a mí me atrae. Lo que ocurre es que sí que es verdad que, salvo que el proyecto sea tuyo, Mm. en los guiones tienes que contar historias que muchas veces no es que no te gusten, sino que tú los contarías de otra manera. Lo que pasa es que formas parte de un equipo, hay consenso, hay cosas en las que tienes que ceder, otras que no. Después estás muy limitado por muchas cosas, que si presupuesto, que si disponibilidad de actores, que si el tono, porque va para determinada cadena o para determinada plataforma. Eh, cuestiones de producción, entonces estás muy limitado, decorados, imagínate, ¿no? Y entonces esa historia, pues muchas veces no es que se resienta, pero sí que tienes que cortarte un poquito a la hora de poder desarrollar esa imaginación y llevar tu historia para donde quieras. Y con la novela puedes hacer lo que tú quieras, el papel todo lo aguanta, ¿no? O sea, yo si quiero hacer una historia ambientada en el siglo XII y poner unas batallas tremendas y con caballos y con todo lo que tú quieras, lo puedes hacer perfectamente, te puedes dejar llevar, puedes contar la historia a tu manera, y en la tele pues un productor te miraría y te diría, pero tantos caballos no tenemos dinero para tantos caballos ni para tanta batalla, ¿no? Oye, cuáles son los problemas de lo que estás comentando de cuando vas a ponerte a guionizar una serie española? Estás trabajando en España. ¿Cuáles son los de presupuesto, obviamente, pero cuál sería el presupuesto medio en comparación a lo mejor con otros países y dónde se nota un poco ahí donde cojeamos? Hombre, pues te puedes imaginar, mira, ahora mismo ya las series potentes en España de una plataforma de Netflix, Amazon, tal, pueden rondar quizá un poquito menos, pero aproximadamente, tirando por lo alto, casi 1 millón de euros por cada capítulo, ¿vale? Wow. Esto antiguamente pues eran 500.000, 600.000, pero bueno, ahí estaban las grandes series, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, raro es que un capítulo piloto no cueste 8 o 10 millones de euros, entonces, o de dólares. Entonces, claro, ya te puedes imaginar, o sea, son casi 10 veces más. Entonces sí que puedes, muchas veces aquí se dice, no, es que la serie es española. Hombre, es que tenemos que
tener en cuenta que nuestro presupuesto es mucho más limitado, porque nuestro mercado también es Claro. mucho más limitado que una serie que se haga en Estados Unidos, que la puede vender a todo el mundo. Entonces, claro, a la hora de tú escribir eh, pues algo, pues muchas veces tú te dejas llevar en un guión y escribes, pues eso, una persecución de coches por la Gran Vía y accidente y un coche que se sube por la acera y la gente se tira para los lados y queda precioso y tú te lo imaginas y dices, esto va a quedar maravilloso. Lo que pasa es que según avanza el tiempo y según llega a producción y empieza a verse los presupuestos, eso empieza a bajar y no te extrañe que al final sea una persecución a la carrera, los coches de afuera y en el campo, porque es más fácil y no hay gente y tal. Entonces, bueno, pues eso se nota, se nota al final y después lo mismo, pues decorados. Muchas veces tú quieres meter exteriores, pero los exteriores es muy difícil de rodarlos porque son más caros o quieres meter noche y la noche es el doble de cara que el día. Entonces tienes que ir adaptándote a todo eso y al final te ves muy limitado a la hora de contar esa historia. Y en la novela, por ejemplo, no, en la novela puedes contar lo que te dé la gana. Y eso a mí, y puedes contar la historia a tu manera, ¿no? Y puedes contarla hasta el final. Y aquí, evidentemente, pues si yo estoy trabajando para una plataforma, pues los que pagan y los dueños de esa serie que han comprado, pues muchas veces opinan y con toda la razón del mundo, oye, porque para eso han metido el dinero, pero bueno, pero entonces no puedes contarlo como tú querías contarlo, sino tienes que adaptarte a la petición de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, son maneras diferentes de trabajar. Esto era una frase que creo que decía Linda Seger, algo así, ¿no? Como que, bueno, era una analista de guión, ¿no? Que decía que tenías que hacer un guión lo suficientemente bueno como para que después de pasar por tantas manos aún quedara algo que fuera interesante. Venía a decir algo así. Exacto, pues mira, no lo podría yo decir mejor, ¿no? Que muchas veces escribes algo y, aunque yo he tenido mucha suerte, de verdad, y con la gente que yo he trabajado en estas dos series que hemos nombrado, Fuerza de Paz y El Escándalo, evidentemente siempre hay cosas que tienes que ajustar por diferentes motivos, pero siempre también, tanto la productora Lea como Aurora Guerra, que es la coordinadora, mi jefa, pues respetan mucho, después de tantos años trabajando juntos también, ¿no? Respetan mucho tu manera de contar las cosas y al final es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción sentarte a ver la serie y reconocer lo que has escrito, ¿eh? Porque yo he escrito series a lo largo de mi vida que de repente he tenido que mirar porque digo, pero esto era mi capítulo, porque de repente una trama que no existía, de repente está ahí y dices, ¿cómo es posible? Y es que la trajeron del capítulo anterior o del siguiente y el montaje lo han cambiado y lo han adaptado y entonces es verdad que llega un momento que no reconoces las cosas y es complicado, ¿no? Afrontar eso, pero bueno, yo como te digo estoy teniendo suerte en estos últimos proyectos. ¿Te ha pasado que a lo mejor en tu cabeza tenías un personaje, pues, con un físico, con una forma de comportarse, y luego el actor que de repente lo ha interpretado no tenía nada que ver con lo que tú habías pensado? ¿O conoces de antemano quiénes van a ser? Vale, pues mira, una de las diferencias también, aparte de todas las que hemos hablado ya, entre la novela y la serie es que tú en la novela eres el amo absoluto de la historia, lo cuentas a tu manera, puedes describir a los personajes, puedes describir los lugares en los que se desarrolla la acción, dónde van. Y, por ejemplo, si yo tuviese que hablar sobre la habitación de un adolescente en una novela, soy yo el que la tengo que escribir, soy yo el que me tengo que documentar cómo sería ese adolescente, sus gustos y demás. En la serie cada departamento se dedica a una cosa, ¿no? Entonces hay que saber delegar en los demás. Yo escribo mi historia de la mejor manera posible Mm. y una vez que esa historia llega, por ejemplo, al departamento de casting, ellos conocen más a los actores que hay en el mercado y quién puede sacarle mayor partido a ese personaje, ¿no? Entonces hay que, evidentemente, tienes que tener cierto contacto con ellos para hablarle de esas características o cómo tú lo ves, pero muchas veces tú lo veías de otra manera y cuando tienes ese personaje, esa actriz o ese actor, te das cuenta de que puede aportar mucho más gracias a esa labor del equipo de casting. Y lo mismo ocurre con todo lo demás, ¿no? Lo que te decía, yo en un guión lo que pongo es habitación de un adolescente, yo qué sé, rockera, no lo sé, o cañera, o de la manera que sea, ¿no? Y entonces, pues ese departamento pues ya sabe exactamente los pósters
cosas que tienen que ir, cómo tendría que vestir, qué cosas tendría que ir en esa habitación. Entonces, pues es muy sencillo porque es, bueno, las piezas, si te entiendes con el equipo, y normalmente los equipos en las series pues son muy contrastados y son gente que ha trabajado unos con otros y demás, pues al final todo sale bien porque cada departamento se ocupa de una cosa y en la novela eres tú el que se ocupa de todo. O sea que no es raro que tú hayas pensado en un determinado actor o actriz y cuando te lo enseñan no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Y bueno, y hay veces que sí que hay que ajustar en diálogos, por ejemplo, pues ciertas cosas, ¿no? Pero normalmente, pues eso, hay que delegar en los demás y dejar que cada uno haga su trabajo y esperar que lo haga lo mejor posible, igual que tú lo intentas hacer. Ujú. Y se da mucho ahora el tema de que haya novelas que digan, uy, esto parece una película. Esto a ver cuándo hacen la adaptación, ¿no? Me imagino que ¿has tenido que hacer alguna adaptación de alguna novela? Bueno, yo escribí la adaptación, la película de Los números del elefante, que fue la primera novela de mi hermano Jorge. Ujú. Estuvo a puntito de salir varias veces, lo que pasa es que al final levantar una película por cuestiones presupuestarias y demás es muy complicado. Y al final no salió. Yo no lo descarto porque me parece una historia fantástica, pero esa, por ejemplo, la he hecho y he colaborado en alguna cosilla más, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora, sobre todo en thriller y demás, pues la manera de escribir y ahora que hemos desembarcado muchos guionistas, pues nuestra manera de escribir es muy audiovisual, entonces no es raro que cojas la novela que cojas, ¿no? Muchas veces te lleva a imaginarla ya directamente como serie o como película, pero bueno, es una manera de contar las cosas, es una manera de estructurar y que a la gente le está gustando, la verdad, porque bueno, pasan muchas cosas, nunca te entretienes en contar cosas que no llevan a ningún lado, la historia siempre avanza y eso a la gente al final le gusta. Y lo hablabas tú ahora, hay muchos guionistas que están escribiendo novela. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Bueno, fenómeno, no sé si llega a esa categoría, pero bueno, que hay bastantes. Bueno, a ver, somos gente que nos gusta contar historias, ¿no? Bueno, tenemos que ampliar la manera de intentar llegar al público, porque ya vender una serie propia es muy complicado, hay mucha oferta, es muy difícil, ¿no? Que salga al final una serie, entonces tenemos que intentar llegar a la gente de otras maneras, y la novela es una de ellas. Y lo que sí que ha ocurrido es esto que te decía antes, ¿no? Que nuestra manera de contar las cosas, que es historias multitrama, que pasan un montón de cosas, que la acción, giros y todo eso, capítulos cortos, que a la gente le gusta mucho y se engancha, pues le ha gustado. Entonces, pues bueno, eso hace que cada vez seamos más y lo intentemos. Bueno, intentemos llegar a algo como novelistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que tanto los clásicos o los tradicionales novelistas con su manera de contar las cosas como los guionistas, somos gente que nos gusta contar historias y buscamos la manera de llegar al público, nada más. ¿Harías tú la adaptación de tus libros? Uf, qué pregunta más complicada. Es complicada. A ver, en principio, evidentemente, sí que te lleva a desearlo o a imaginarlo, pero porque, bueno, eres la persona que más conoce esa historia, pero precisamente por eso también a veces es complicado. Muchas veces, cuando se adapta para una película, para una serie, una novela, hay que descartar muchas cosas que estaban en la novela y que yo como autor de esa novela las veo imprescindibles, ¿no? Y entonces es complicado tener que descartarlas porque siempre piensas que no, esto es imprescindible para que se entienda la historia. Y a veces hace falta que alguien de fuera ponga la tijera y ponga el recorte y lo haga también a su manera. Es complicado, habría que hablarlo mucho. A mí me encantaría, por ejemplo, ahora pues tengo ofertas para desarrollar estas novelas, ¿no? Sobre todo El buen padre, Las otras niñas y la tercera, que estoy a punto de terminarla. Y Sí. bueno, y quizá llegue al acuerdo de escribir el capítulo piloto y tal. Lo que pasa es que yo no sé si me gustaría después hacerme cargo de toda la serie, por eso mismo que te digo, ¿no? Que yo creo que al final te generaría más estrés y más conflicto, porque vas a tener que aceptar la visión de otra gente que quizá no estás de acuerdo y bueno, y ya entras en el proceso que te decía de no eres tú solo, no decides tú solo, sino que tienes que adaptarte a que sois muchos los que decidís y quizá pues se haga complicado. Entonces, a lo mejor, yo no lo sé, ¿no? De verdad que es una pregunta complicada, pero que quizá no me importaría dar un paso al lado.
Ujú. Y ya has hablado varias veces, ¿no? De lo difícil que es sacar un proyecto adelante, levantar un proyecto y demás. Pero para los que no sabemos cómo funciona eso, ¿cuáles serían los pasos que hay que dar para que un libro se acabe convirtiendo en película o en serie? ¿Y dónde están los principales escollos? Que va a ir por el dinero, seguro, pero... Bueno, hay, no, bueno, hay de todo tipo, pero mira, tú imagínate, el Buen Padre, por ejemplo, ¿no? Ujú, Resulta que llega una productora que leen los productores o los que están buscando proyectos, leen esa historia y les encaja como posibilidad para hacer una serie, ¿de acuerdo? Que ya es difícil porque ahí se publica tanto que les interese a una productora con posibilidad de hacer serie ya es complicado, ya es un primer pequeño triunfo, ¿no? Entonces, esa productora te compra los derechos de adaptación por un año o 2 años, imagínate, ¿vale? Entonces, ¿cuánto suelen pagar por esos derechos? pues bueno, pues hay diferentes, no sé, 8, 10, 12.000 euros por un año por esos derechos de adaptación, ¿vale? Que Ujú. significa que durante ese año ellos tienen la posibilidad de intentar vender ese proyecto, pero nada más, ¿no? O sea, solo esos derechos. Entonces, tú ya tienes que llegar a un acuerdo con esa productora de si ese capítulo piloto o esa Biblia o lo que sea, o ese mapa de tramas, lo vas a escribir tú o lo van a escribir otros guionistas o quien sea, ¿no? Imagínate que la productora decide que eres tú misma, ¿no? Entonces, yo hago ese proyecto, hago una Biblia, hago ese capítulo piloto, por el que me pagarían aparte de aquellos derechos de adaptación, ¿no? Y pues en el que estás trabajando unos meses. Una vez que ya te has puesto de acuerdo con la productora y todos estáis conformes con el resultado de esa Biblia y ese capítulo piloto, ahí es cuando ya se empieza a mover y a presentar a las diferentes plataformas o cadenas, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que cada productora presenta 10 proyectos a cada plataforma o a cada cadena. No es extraño que en el desarrollo de, yo qué sé, imagínate, Antena 3. Antena 3 ahora mismo pues, puede estar desarrollando 10 series, ¿no? Con diferentes productoras que les ha interesado, pero, y claro, evidentemente, pues habrá 2 comedias, 2 thrillers y tal. Entonces no es extraño que pues esa cadena te diga, oye, nos ha encantado, pero resulta que ya tenemos 2 thrillers como este o muy parecidos o de este mismo estilo en desarrollo. No buscamos eso ahora, estamos buscando comedia o ciencia ficción u otra cosa. Entonces, para empezar, tienes que interesar a la productora, tienes que interesar a la cadena, que no haya nada parecido, que no se solape con lo que ya están desarrollando y después que les guste, evidentemente, que les encaje el presupuesto. En fin, hay que aunque puedan estar muy interesados, siempre puede pasar algo, siempre puede entrar otro actor, ¿no? Pues un jefe, alguien que no le encaje eso o que no le guste o que le guste más otro libro, otro proyecto, lo que sea, que haga que se caiga, ¿no? Entonces es muy complicado que las historias se mantengan y empiezan muchas y termina una, ¿no? Y bueno, y que sea la tuya, pues es muy difícil, ¿no? Siempre pasan cosas, pero bueno, hay que mantener la esperanza porque al final siempre sale una, ¿no? Esto es como la loto, ¿no? Que dices, bueno, hay que echarla, para que te toque hay que echarla, porque dices, no, es imposible que te toque. Bueno, no, yo cada semana veo que a 3 personas le ha tocado, ¿no? Bueno, pues aquí es prácticamente lo mismo, pues es intentarlo, trabajar, esforzarse y tener suerte. Te quería preguntar, Santiago, también por esta nueva novela, la segunda entrega de Indira Ramos, por Las otras niñas, porque tiene un planteamiento muy interesante y que creo que también ha causado cierta polémica, ¿no? Bueno, sí, a ver, efectivamente, como dices, es la segunda entrega después del Buen Padre, ¿no? Protagonizada por Indira Ramos, son novelas independientes, pero con esos mismos personajes. Y sí, lo que ha causado cierta polémica es que en esta ocasión Indira, bueno, el equipo de Indira, hay un atraco en una gasolinera y encuentran, aparte de las huellas de los atracadores, unas terceras huellas que al meterlos en el SAID, en el sistema de identificación dactilar, pues les salta una coincidencia que nadie se esperaba. Y es ni nada más ni nada menos que la de Antonio Anglés, el famoso asesino de las niñas de Alcácer. Yo quiero aclarar que Las otras niñas no trata sobre Alcácer, no reabro el caso, no cuestiono la versión oficial ni hago nada, sino que relato lo que pudo haber sido de aquel asesino en estos 30 años, que todos lo dábamos por muerto, pero hay una posibilidad, que es una posibilidad real, de que esté vivo, y yo lo que relato es una ficción, una especie de ucronía, que partiendo de una base real, de esa fuga que todos conocemos, pues ha conseguido
sobrevivir hasta el día de hoy. Y Ujú. entonces, bueno, el problema que se encuentra Indira y su equipo es que, aunque consiguen detenerle en esta ocasión por una casualidad, el crimen por el que se le pudo, o sea, por el que se le estaba buscando, ha podido haber prescrito, porque sucedió en 1992. Y bueno, entonces ellos lo que tienen que hacer es como una investigación al revés, ¿no? Normalmente la policía tiene un cadáver y busca al asesino, y aquí lo que tienen es un asesino, porque ellos piensan que alguien como Antonio Anglés no ha podido comportarse como un ciudadano ejemplar y ha tenido que seguir matando, entonces tienen a un asesino y lo que tienen que buscar es posibles víctimas más cercanas en el tiempo por las que poder juzgarle y condenarle. Es Ese un es el planteamiento, planteamiento de las otras niñas. pero es un planteamiento muy original y a mí me parece muy interesante el jugar con esas posibilidades. Sí, a ver, yo creo que es original, a mí también, yo, a ver, sé que muchas veces cuento de más, ¿no? Y hago demasiado spoiler, pero claro, a ver, yo, mi intención inicial cuando lo escribí es que la gente lo descubriese por sí mismo, ¿no? Y que tú estuvieses leyendo la novela y que de repente te diese un vuelco el corazón al ver que esas huellas eran de Antonio Anglés, pero es imposible, ¿no? Mantenerlo en secreto. Y una semana antes de publicarse ya salió, no me acuerdo si fue en la portada del Mundo, donde fue, Santiago Díaz resucita a Antonio Anglés, ¿no? En una Wow. novela. Entonces ya directamente fue la portada, o sea, te puedes imaginar. Y después que sí que hubo mucha gente que sin haberse leído la novela interpretó pues que yo de lo que hablaba era del caso Alcácer, de las niñas de Alcácer y que describía esos asesinatos y tal. Entonces, no es cierto, yo lo que describo es la fuga de un asesino. Alcácer es un punto de partida, pero no entro en esas descripciones ni nada. Entonces, pues bueno, hablándolo con la editorial, pues llegamos a la conclusión de que lo mejor era, ya que lo están contando mal, pues vamos a contarlo nosotros, pero bien, ¿no? Entonces, sí que me meto a veces en spoiler, pero bueno, creo que es un mal menor. Ujú. Oye, me gustaría hacerte un test yo le llamo de cita rápida literaria, más o menos, para ver un poco cuáles son tus gustos y tu bagaje, ¿no? Tu bagaje literario. Vamos a ello. Un clásico que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo o que no ha conectado contigo. Bueno, yo no pude con La montaña mágica, jamás, no podía con él, no la llegué a entender. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Bueno, para bien y para mal, que me impactó sin más, que era Cementerio de Animales de Stephen King. Yo fue la primera vez que leyendo me di cuenta de que unas simples palabras en un papel podían provocar tantos sentimientos, miedo, emoción y todas esas cosas y me sucedió con esa novela. Un libro que recomiendes siempre. Los números del elefante, de mi hermano Jorge. Me parece una historia aunque se publicó en 2009, ha aguantado muy bien con el paso del tiempo y que creo que todavía puede dar muchas sorpresas. El libro que te estás leyendo. Pues mira, me estoy leyendo el de María Oruña, El Camino del Fuego, y me está gustando mucho y nada, me queda ya muy poquito, creo que me quedan 50 o 60 páginas. Y para terminar, ¿cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues poder leer todo lo que yo quiera sin estar pensando en el trabajo, porque muchas veces los que nos dedicamos también a escribir guiones, pues tienes que leer Biblias o si estás escribiendo una novela te tienes que documentar. Entonces, a mí lo que más me gusta es poder leer lo que me apetece a mí sin ningún tipo de compromiso, ni por parte editorial ni por trabajo, y si es en la playita con un tinto de verano al lado, vamos, para mí eso ya es el paraíso. Muy bien. Oye, me gusta tu propuesta de día de libros. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por habernos acompañado en este día de libros. Que nada, muchas gracias a ti y de verdad que me lo he pasado genial. Pues me alegro, yo también. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.